Diego Rodríguez Reis. Postergación de la poesía. Pasa que no he podado el parralese y hay esos trabajos de la casa que no pueden esperar. Pintar el portón aquel, lavar las tazas de té de invierno. Planear, catalogar los trabajos que hay que hacer antes. Sin falta reparar los platinos del auto, visitar los museos, las bibliotecas, las casas. Sacar las entradas, esa obra del absurdo contemporáneo. Hay que pensar, planear, trabajar, observar, distraer, desesperar. Hay que hacer haciendo. Pasa que hay que plantar esos almendros y pagar las cuentas atrasadas, cortar el césped y darles de comer a las viudas. Y a los huérfanos, los teatros se llenan, las tazas se oxidan microscópicamente. Las hojas inundan el patio. Yo pienso. Planeo, trabajo. Observo, distraigo, desespero. Yo hago haciendo hacer. Y los días pasan, estériles. Llega a este espacio un escritor que destaca por su genio y generosidad. Vive actualmente en Villa La Angostura, Neuquén, desde donde tracciona todo lo literario. Nos es grato escucharlo, escuchar su voz. Hola Ariel, querido. Bueno, hola al público, oyente, expectante. Nada, muchas gracias por tus palabras y un placer encontrarnos en este nuevo espacio, ¿no? En este nuevo éter. Y bueno, nada, soy seguidor de la primera hora de La Voz de los Poetas y nada, he tenido el placer todo este tiempo de participar de mi humilde lugar de divulgar también la literatura y los textos, tanto de amigues poetas como de poetas que yo hubiese deseado que sean mis amigues. Diego Reis dicta talleres de escritura creativa y es parte de la extraordinaria revista Sur Realidades. Editar, rescatar, reescribir. Le preguntamos a Diego qué obras preservaría de una hipotética biblioteca donde todos los libros fueran desapareciendo paulatinamente. Le daría un lugar a aquellos libros menos leídos. Entonces diría que desaparezcan los más buscados. Entonces, por fuerza iríamos a otras lecturas. No estoy diciendo que sean mejores o peores, simplemente quizá se visibilizarían, qué palabrita, otras voces, darle una oportunidad a otras voces. Pienso eso de la biblioteca ejemplar. Me hiciste acordar lo que decía Borges, ¿no? Decía Alfonso Reyes, de una biblioteca que solo constara de ejemplares del Quijote, ¿no? ¿Qué clase de biblioteca sería esa? Y si cada ejemplar del Quijote es igual a otro ejemplar del Quijote de otra edición, ¿no? Si cada libro es todas sus ediciones, o si existe de verdad el libro, ¿dónde está el libro? ¿No? Buenísimo. Diego Rodríguez Reis publicó los libros de cuentos El Charco Eterno y Correspondencias Secretas, los poemarios Lo levemente ajeno y La anchura y la llanura, y la novela Ruido Blanco, en coautoría con Facundo Bocanegra. Le preguntamos a Diego, ¿cuál es tu obra maestra? ¿Cuál consideras que es tu obra cumbre? Siento que me queda un poco grande el concepto. Podría decir cuál es la obra que más me satisface
pensando desde ahí, creo que siempre es lo último que escribí. Siempre tengo la sensación de que lo último que escribí es donde logré cifrar eso, ese sentido, el espíritu de lo que estaba buscando, o mejor, que lo que logré está un pasito más allá de lo que yo quería y por eso es mejor. Sensación que se ve aniquilada eh, al día siguiente cuando lo leo y siento que no era, o pegó en el palo y salió, porque puede pegar en el palo y entrar, ¿no? Y que eso que no era también era un poco, es un poco peor de la expectativa, por lo cual el siguiente texto vuelve a ser mejor y siempre, como decía el Flaco, ¿no? Mañana es mejor, siempre la mejor obra es la que está por venir. Ya llegan las preguntas de Natalia Lara Juri, María Inés Arce y Fabiola Santarelli. Pero ahora disfrutamos de Hijo del Sol, de Diego Rodríguez Reis y Lucas Giota. La mañana pedaleando sábanas que sabes de la mañana, hijo del sol, voy abrazándola antes de alcanzarla. Todos somos hijos del sol, todos somos hijos de la luz del sol. ¿A dónde vas? Voy siguiendo la tarde, buscando el sol. Hacia el eterno oeste, para nacerlo mañana. ¿Qué pensás, hijo del sol? De la tarde es la mañana, sin sábana. Las manos cóncavas en mitad de la noche, hijo del sol, detengo la vida que pasa. Todos somos hijos de la luz del sol. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por dejarme participar en esta entrevista. Dijiste algo que me pareció muy interesante, que es cifrar, una palabra muy, muy hermosa. Y tengo acá un libro tuyo donde se te define de alguna manera como un conocedor de los íntimos secretos de la narración y del modo de cómo revelarlos. ¿Se puede decir que en la escritura, de alguna forma, hay un tema de cifrar un mensaje o de descifrar una idea o qué se cifraría exactamente? Menuda pregunta, como diría mi profe Vicente Batista. Creo que él fue quien dijo eso.
la verdad, yo creo que es que en el sentido, pienso en el término cifrar, no en el sentido misterio, adivinanza o puja entre lector y autor, sino más bien en este sentido más persiano, digamos, de que un signo es algo que está en lugar de otra cosa. Y me remito a la primera mirada poética, me parece que la mirada poética frente a la mirada prosaica y cotidiana ante la vida. La primera mirada poética es la que nos hace ver las cosas de otro modo y pensar que una puerta no es una puerta y un árbol no es un árbol, como decía Chesterton, y que una pared no es una pared, y que una rosa no es una rosa. Entonces pienso que el cifrado en ese sentido de hablar mediante símbolos, lo cual también nos remite al lenguaje. Entonces desde ahí sí me parece que escribir es cifrar y, y estamos ahí de la poesía, de la poiesis, ¿no? Que algo puede tener, ese cifrado puede ser más bello o más logrado, dependiendo de las posibilidades tanto del autor como del lector. Qué interesante es escuchar distintos tonos y formas en la lectura de Postergación de la Poesía. Tengo 2 puntos a consultar a Diego. Uno, el título es el que da el sentido al último verso y a todo el poema. Si bien en el acto de creación no habrá sido así, funciona como una ventaja para el lector, una pista. ¿Es así, Diego? Y 2, en cuanto al contenido, aludo a un logos. La poesía está siempre subyacente a todas las tareas. O tal vez es aquí donde se puede hacer intervenir a Heidegger, como te han sugerido, en el estar siendo. ¿Qué decís, Diego? Oh, pero qué placer encontrarme en este foro con María Inés. Yo creo que si hay alguien con quien a lo largo de mi vida he pasado más horas hablando de poesía, leyendo poesía y discutiendo de poesía, creo que innegablemente es María Inés Arce, es mi gran mentora poética, adorada, querida y admirada. Y venimos hablando de poesía hace décadas. Así que es un honor y un desafío hablar de poesía con María Inés, guarda. Al respecto de lo del título, sí, ha sido uno de nuestros tópicos recurrentes. Yo me encanta el título, me encanta pensar a lo largo del título. He planeado en algún momento escribir la historia de los títulos, algo que abandono porque me interrumpe la vida constantemente. Pero sí, yo creo que el título es un arma de doble filo. No quiero que, bueno, no tengo otra metáfora en el bolsillo que no sea tan lugar común, pero como toda herramienta, si cambiemos arma, no es una palabra que me gusta mucho, como toda herramienta es útil y efectiva en la medida en que se sepa usar y en la medida de que esa herramienta sea leída de ese lugar, ¿no? Yo pienso que el título es, ahí encontré una metáfora más linda, el título es como el sillón del pensamiento desde el cual el autor, la autora nos dice que hay que leer el texto, ¿no?
no es lo mismo decir las nubes que decir la insoportable levedad del ser que decir la bestia de morir. Me parece que volviendo a la poética de la obra abierta de Humberto Eco, yo pienso que el título es lo que nos está contando qué nivel de apertura o de cerrazón tiene una obra, sin adjetivar y sin hacer un juicio de valor acerca de si es mejor la apertura o la cerrazón, porque ciertos tópicos, ciertos temas y ciertos géneros y registros se llevan mejor con cierta apertura o con cierta cerrazón. Entonces pienso eso, ¿no? El título, para mí el título define desde dónde hay que empezar a leer. Después el camino es largo y ondulado. Y en lo que respecta a lo segundo, la cosa heideggeriana, heideggeresca, me gusta más. Sí, yo siempre pienso en ese ser estar. Me gusta la conjunción de esas dos, de esas dos acciones, podría decir que no son acciones, son verbos irregulares. Entonces, esa irregularidad es la que nos da de algún modo regularidad y nos contiene y nos define. Con un cuento de mi libro Correspondencia Secreta se llama Hijo del Instante, que es el cuento que cierra el libro y a partir del cual arrancamos hace casi más de 12 años, 13, una novela con Ceci Fresco que se llama Hijo del Instante, casualmente. Así que también estamos viendo a ver desde dónde motorizarla, la seguimos corrigiendo. Después de más de 10 años seguimos buscándole la vuelta a los personajes, a la cosa argumental. Así que bueno, puede ser que dentro de poco la veamos pararse dos patas y avanzar esa novela y salir a recorrer el mundo. Algo que me gustaría preguntarte, Diego, es si te parece que existe algo como la poesía patagónica, si los poetas tienen algún modo o puntos en común. Fabiola, menuda pregunta. La verdad, yo soy un desertor constante de las actividades taxonómicas. Pero bueno, cada tanto me paro de algún lugar y digo, bueno, este es el conjunto de tal cosa, este es el conjunto de tal otra. Porque creo que hay el ansia también es muy humana, ¿no? De pertenecer y de establecer conjuntos y de determinar posicionamientos. Creo que a priori creo que existe una voz patagónica. Es indudable de que existe. Creo también fervientemente que es indudable que existen otras voces y otros modos de conglobar y de conjugar, y que esos modos se rozan, se superponen. Es decir, creo fervientemente que existe una voz patagónica, pero que no está ubicada frente a otras voces, ni aisladamente, sino en relación, porque también existe la voz de los poetas millennials, y que también son patagónicos, y también existe la voz de los que llegaron a la Patagonia y la adoptaron, la voz de quienes se fueron de la Patagonia y continúan con esos rastritos de voces. Entonces, como existe la voz de los poetas que se llaman Fernando o Mariana, creo que hay algo, porque tu nombre te define ante todo. Entonces,
Yo hace mucho tiempo jugué a que un personaje en una novela que quemé, eh, eh, afortunadamente, este personaje decía que lo más importante que había para cada persona era el nombre y quería escribir la historia de literatura de todas las personas que se llamaron Juan. Eh, y bueno, afortunadamente la tiré. Pero bueno, lo tiré porque era penosamente autobiográfico, pero sigo pensando desde ese lugar es que en cada uno de nosotros, esto que decía Gese, ¿no? Cada persona es este momento, este instante de la historia de los fenómenos del universo que se entrecruzan solo una vez en la historia y nunca más. Y entonces ese entrecruce de fenómenos nos hace ser poetas, nos hace ser patagónicos y nos hace ser recolectores de manzanas, trabajadores de radio. Entonces, todos esos cruces nos hace pertenecer a un montón de conjuntos. Todo este largo fárrago para decir que sí y que no al mismo tiempo, ¿no? Como hacían los elfos. Así que bueno, me hago mutis elegantemente por el foro y digo que sí y que no. Bien, llegamos al final de esta entrevista con Diego Rodríguez Reis. Gracias, Diego. La verdad es que hemos disfrutado mucho de tu genio y bueno, como siempre te agradecemos la generosidad para con este espacio. Nos vamos a ir escuchando algunos textos de Diego dichos en su propia voz, como nos gusta hacer aquí en La Voz de los Poetas. Plagios textuales. Tío Quique decía que lo mejor era trasladar a mamá a su casa, que ahí había más luz, estaba mejor ventilado. Tía Lali le retrucaba que claro, que así él tenía todo servido para hacerse cargo de la situación, en el caso de que pasara algo terrible, Dios no quiera. El médico tomaba notas, serio, cejijunto. Ernesto decía, desubicado y sonriente, que lo mejor era dejar todo como estaba. Andrea lo secundaba, feliz, con amplios ademanes. Yo intentaba hacer callar a todos, a los gritos. Estelita cebaba mate a discreción. Alguno preguntaba si no había café. Entonces empezamos a escuchar una especie de chillido ilocalizable, hasta que al fin dimos con su punto de origen. Era mamá que movía los brazos dentro de sus posibilidades y emitía ese ruido triste. Cuando se supo escuchada, intentó decir algo, pero la cosa ya estaba muy avanzada. Apenas le quedaba un hilito de voz. Me acerqué lo más que pude y lo mejor que pude, pegando casi la oreja a su boca para escucharla. Todos construyeron un silencio visceral para escucharla. Que hable el doctor, decía. La mirada de Dios. La mirada de Dios se distrajo unos segundos ínfimos, infinitesimales, una siesta del 85, en los versos finales del poema aquel de Rimbaud, Le Dormeur du Bal, ese del soldadito muerto tirado en el pasto, como si durmiera, sonriendo como sonreiría un niño enfermo. Instantáneamente se secó todo un campo de ciruelos en el valle del río Negro, lo que ocasionó la ruina de toda una familia durante generaciones. Al sur de Tacna, un hombre encontró una imposible moneda griega en medio del campo y desapareció un color del cual ya no tenemos memoria. After Ego. Sin necesidad de intercesores, guías espirituales, magos o mantras, esta tarde llegué yo solito al nirvana. Uno es una bestia que come achuras y toma vino en caja, pero de repente ve que llueve, impasible, sin fe y sin razón, y después los pajaritos cantan esas cosas terribles, y se le revuelve el alma, se le desparrama en la calle. Solo resta, de cara al ocaso, cambiarle la yerba al mate y dejarse arrastrar por imágenes, acordes, facsimilares de océanos, de estepas, de cielos que consuelen hasta donde alcance la vista. Últimas instrucciones. Los silencios resbalan, escinden.
Huecos hablan, esconden, desbandan. Es que faltan últimas instrucciones aún. Bueno, igual no quiero que termine este encuentro sin agradecerte infinitamente el espacio de La Voz de los Poetas, como decía al principio, ¿no? Este espacio ceremonioso, ritual e irregular también, que eso también tiene su belleza, ya que hablamos de irregularidades, porque nos permitió eso, nos permitió a muchos de nosotros conocernos, escuchar las voces, ¿no? Que siempre le dan una profundidad distinta. A veces es como escuchar la voz a Mafalda y no sabemos si está bien o está mal, pero eso es un conocimiento nuevo de la palabra precisa, la sonrisa perfecta, la palabra precisa, el alcance y la dimensión que cada autor le da a su propia palabra. Y ese es un espacio valiosísimo. También está bueno, me parece que es una posibilidad con la que contamos, es de escuchar a nuestros contemporáneos. Entonces, también podría arriesgarme a decirlo, también es válida la voz del autor acerca de su propia obra, aunque no la definitiva. Así que bueno, el abrazo de siempre y la gratitud constante.